unidos en su nombre, Él estaría en medio de nosotros. Con esa seguridad de que el Espíritu Santo ha de ser nuestro Maestro en esta noche, vamos a abrir el Santo Libro de Dios en la profecía del profeta Daniel. Y vamos a buscar en el capítulo 12. Esta mañana completamos la última parte del capítulo 11 del libro de Daniel y vimos que el tiempo del fin comienza con el último ataque del rey del norte contra el rey del sur. Dice el versículo 40 de Daniel 11, pero en el tiempo del fin el rey del sur contenderá con el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él. Este último ataque del rey del norte, Roma, el papado, contra el rey del sur, el comunismo, el ateísmo, se llevó a cabo en la década pasada. Y como resultado de eso, uno de los sistemas más grandes y organizados en la historia de la humanidad, el comunismo con el gran bloque soviético, Rusia y las naciones satélites del bloque soviético, cayeron desplomadas. Terminó una era que se conoció como la era de la Guerra Fría, Oriente contra Occidente, y todo esto gracias a que el papado se dio la mano con el poder militar de los Estados Unidos de Norteamérica para lograr la caída del comunismo. Pero según la palabra de Dios, lo próximo será que el rey del norte entrará en la tierra gloriosa, pondrá su pie, pasará y la tierra gloriosa será subyugada por él. Estudiamos esta mañana que esto es lo que está sucediendo actualmente, el avance ya no tan sigiloso sino abierto del papado sobre los Estados Unidos de Norteamérica, la tierra gloriosa, que llegará a su culminación con la visita de Benedicto XVI este año, en el año 2008, a los Estados Unidos de Norteamérica para presentarse ante las Naciones Unidas y para tener una entrevista privada con el presidente de este país de los Estados Unidos. Sigue diciendo la profecía que luego avanzará para tomar el resto del mundo. Se apoderará de los tesoros de oro y plata a través de la política financiera, logrará el control del mundo. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. El oriente siempre representa el lugar de donde viene el mensaje de Dios. Vi un ángel que venía del oriente, de donde sale el sol, dice la Biblia, y traía el sello del Dios vivo, el ángel del sellamiento, que sella a su pueblo, también lo fortalece para el derramamiento de la lluvia tardía. Esas noticias del oriente y el norte siempre tiene que ver con los que traen la destrucción al sistema imperante. Y en este caso, también el rey del norte, el papado, llegará a su fin. Cuando todo esto esté sucediendo, dice que el último ataque de este poder va a ser que se levantará con gran ira para destruir y matar a muchos. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, nos habla de esta gran ira.
Dice en el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amigo, amiga que me escuchas, la ira del dragón se va a vertir a través del rey del norte. Nuevamente el diablo utilizará, como lo ha hecho a lo largo de la historia, a Roma para perseguir, destruir y matar a muchos. La historia del pasado volverá a repetirse. Y la palabra de Dios nos dice que entonces vendrá una gran angustia, un tiempo de terrible tribulación para los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Daniel capítulo 12 y versículo 1. En aquel tiempo se refiere justamente al tiempo del fin señalado. Y hermanos, amigos que me escuchan, ese tiempo del fin se inició con la caída del comunismo. Estamos viviendo en ese tiempo señalado por los últimos versículos de Daniel capítulo 11. En este momento el papado está avanzando para tomar el resto del mundo y sobre todo ha puesto su pie en América. Y sabemos que lo que viene es un tiempo de angustia sobre el pueblo de Dios. Y hoy vamos a hablar de esto. En aquel tiempo, dice el versículo 1, se levantará Miguel el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y habrá tiempo de angustia, cual nunca hubo, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Nuestro Señor Jesucristo nos habló de este mismo tiempo de tribulación, de angustia, como nunca ha habido ni lo habrá, dice la palabra de Dios. San Mateo, capítulo 24. San Mateo capítulo 24, dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán los unos a los otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo se va a terminar de predicar el evangelio en el mundo entero? Si cada vez hay más gente en el mundo y menos se está alcanzando a la raza humana con el evangelio. Hay millones de personas que nunca jamás escucharon el nombre del Señor Jesús, menos aún el mensaje de los 3 ángeles. El país más populoso del mundo, el país que tiene más de 1.000 millones de habitantes, China. El 99% de los habitantes de ese país ni siquiera saben que existió un hombre que se llamó Jesús y que vino a morir por ellos en la cruz. Estamos hablando de 1 de cada 5 habitantes de todo el planeta, solo en un país, la China. No hablemos de la India
otro país tremendamente poblado, donde muy pocas personas conocen del Señor Jesucristo. Por cierto, este año tendré el privilegio de ir a dar una campaña evangelística de 2 semanas en la India. Allí estaremos con el Evangelio Eterno en el mes de junio. Rogamos sus oraciones. No es un país fácil donde predicar el Evangelio. La mayoría son hindúes, brahmanistas o shintoístas. Son de esas religiones que adoran dioses con 3 cabezas, con muchos brazos. Ustedes han visto las imágenes de los dioses que ellos adoran. Son totalmente paganos e idólatras. Y no ha sido fácil predicar el Evangelio en la India. Sin embargo, las puertas se están abriendo para la predicación del Evangelio. ¿Cómo es que se va a terminar de predicar el Evangelio en todo el mundo? El Señor Jesús dijo: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio. Ahora, la palabra testimonio es una palabra muy interesante. Nosotros pensamos que dar testimonio es pararnos el miércoles a la hora del culto de oración y dar un testimonio. Sin embargo, la palabra testimonio, cuando Jesús mencionó esta palabra, tenía un significado muy especial y particular. Testimonio se dice en griego, en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, martireo. Y martireo quiere decir literalmente dar testimonio por la vida a través de la muerte. O sea, de ahí viene nuestra palabra mártir, de martireo. Martireo es el verbo, es dar testimonio a través del martirio. La única manera en que el Evangelio va a llegar a todos los rincones de la tierra es cuando se desate la persecución, y la palabra de Dios dice que así fue la primera vez cuando el Evangelio se regó por todas partes del mundo. Los 12 apóstoles literalmente trastornaron el mundo con la doctrina de Cristo. El libro de Hechos dice que llegó el Evangelio hasta todos los confines del mundo conocido en aquel entonces, pero se regó la semilla por la persecución. La Biblia dice que los que eran perseguidos iban por todas partes llevando la palabra de Dios. Por eso el Señor va a permitir que venga ese período de tribulación, ese período de persecución, porque será el único medio, el método que Dios va a utilizar para que finalmente en todas partes de la tierra se proclame el mensaje final, el último llamado de salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo. La tierra va a ser iluminada con la gloria de ese mensaje, pero miles, literalmente millones de hijos de Dios tendrán que sellar ese testimonio con su propia vida, con su sangre. Y dice allí que seremos entregados, unos a otros se entregarán, unos a otros se matarán o se harán morir, y finalmente el tiempo de angustia previo antes del cierre del tiempo de gracia será un tiempo en el cual servirle al Señor le va a costar la vida a la mayoría de aquellos que lo acepten. Solamente 144,000 estarán sellados y darán este mensaje. Son los únicos que como mensajeros especiales de Dios el Señor va a preservar su vida. Millones se van a convertir, pero también millones van a morir como mártires durante el tiempo previo al cierre del tiempo de la gracia. Ahora el Señor Jesús sigue hablando
sobre esto y dice en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a recoger su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en ¿qué? Ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Noten la expresión del Señor Jesús. Habrá gran tribulación, como no lo hubo desde el principio del mundo, ni lo habrá. El profeta Daniel dice, será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. El Señor Jesús está haciendo eco de estas mismas palabras en Mateo 24. Es la misma expresión, un tiempo de angustia como jamás ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Y Jesús agrega, y nunca más lo habrá. Será el período más terrible de tribulación y persecución en toda la historia del planeta Tierra. Ahora estas son palabras mayores. Porque saben, hermanos, las persecuciones que hubo en el pasado fueron terribles. Cuando usted lee de lo que sucedió durante el período de las cruzadas contra los valdenses, albigenses, cómo literalmente más de 1 millón de cristianos fueron asesinados, las atrocidades que se cometieron en el nombre de la religión, en el nombre de Cristo, hielan la sangre. Y toda esa maquinaria que se usó en el pasado para perseguir al verdadero pueblo de Dios, volverá a desatarse nuevamente en este terrible tiempo de angustia. Dice el Conflicto de los Siglos, la página 680. El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no podrán lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se había imaginado. Pero este no será el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de la tan dolorosa prueba que vendrá sobre los habitantes de la tierra. Quiere decir que ni aún imaginándonos lo terrible que será, podemos tener una idea de lo que será este tiempo de angustia, cual nunca ha habido, dice el Señor Jesús, ni lo habrá. En el pasado, millones de cristianos perdieron la vida por serle fiel al Señor, pero Jesús dijo, el que pierda su vida, este es el que ¿qué? El que la hallará. Y el que trate de salvar su vida, este es en verdad perderá su vida.
En este tiempo de tribulación, cuando se desate el odio, la ira del dragón y de la bestia, del diablo y del rey del norte, del anticristo, será terrible. ¿Quién podrá soportar entonces? Bueno, el Señor Jesús dijo, si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Imagínense, tan grande será ese periodo que si el Señor no lo acortara en su misericordia, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, ese tiempo será cortado. Aquí dice que hoy por hoy nosotros no estamos preparados para lo que viene. ¿Qué pasaría, mi hermano? ¿Qué pasaría, mi hermana, si ese tiempo de angustia se desatara este año? ¿Qué pasaría si lo que hemos venido estudiando y leyendo y conocemos como adventistas comenzara este año? ¿Estaríamos nosotros preparados para la crisis que viene? El Señor Jesús dijo, muchos tropezarán entonces. Tropezar significa tropezar y caer. Muchos caerán entonces. La mensajera del Señor en el libro Eventos de los Últimos Días nos dice lo siguiente. Pronto, página 184, pronto los hijos de Dios, probados por inmensas pruebas, y la gran mayoría de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles, resultarán ser vil metal. Conforme vaya acercándose la tempestad, y en inglés dice la gran mayoría, aquí dice muchos, traducido al español, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. La obra que la Iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. ¡Qué terrible! No está lejos el tiempo cuando todos seremos probados. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan ido conformando a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a la presión, a las autoridades imperantes, antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y finalmente la muerte. La contienda será entre los que guardan los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción mucho más elevada de la que ahora anticipamos caerá, prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Qué triste es leer estas cosas. Sin embargo, así como muchos caerán, muchos se decidirán por parte de la verdad y se pondrán de parte de las filas de los que guardan los mandamientos de Dios. Veamos entonces un poquito más
¿Cómo va a ser ese tiempo de angustia? El Señor Jesús dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Qué es esta señal del profeta Daniel? ¿Qué es la abominación desoladora? Esta mañana nosotros vimos que en el libro del profeta Daniel se menciona la abominación desoladora en relación con el reinado del rey del norte en la Edad Media. Y fue una señal para el pueblo de Dios para salir, para huir. Pero resulta que ahora el Señor Jesús lo menciona en relación con el tiempo del fin, en relación con las señales justo antes de su venida. Y dice que cuando veamos la abominación desoladora, tendremos que huir. ¿Qué cosa es la abominación desoladora en este tiempo del fin? ¿Saben? La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel está mencionada en 3 capítulos distintos del libro de Daniel. La primera mención de la abominación desoladora está en Daniel capítulo 9 y es parte de la tercera visión de Daniel. Y luego, la segunda mención de la abominación desoladora es la que vimos hoy, en el tema de esta mañana, y está mencionada en el capítulo 11 del libro de Daniel. Pero en el capítulo 12 está mencionada por tercera vez la abominación desoladora. No es una repetición. Cada uno de estos eventos son separados y se aplican para distintos momentos en la historia. Y vamos a ir rápidamente a ver la primera mención de la abominación desoladora en Daniel capítulo 9. Eso está dentro de la profecía de las 70 semanas. Allí se menciona cómo el Mesías iba a ser ungido y cómo después, durante esa última semana, se le iba a quitar la vida al Mesías. Dice en el versículo 26 de Daniel 9, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. 7 y 62 son 69 semanas. Después de cumplidas las 7 y las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora quiero que noten, por favor. El profeta Daniel escribió más de 500 años antes de que Cristo viniera a nacer en este mundo y a morir. Más de 550 años antes de la destrucción de Jerusalén, él dijo que después de que se matara al Mesías, el pueblo de un príncipe que había de venir destruiría la ciudad de Jerusalén y el santuario, el templo de Jerusalén. Les pregunto a ustedes, ¿quién fue ese pueblo de ese príncipe que vendría y que finalmente terminó destruyendo la ciudad de Jerusalén y el santuario? ¿Quién fue ese pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén? Díganme. Roma. Es cierto, Babilonia destruyó la ciudad de Jerusalén la primera vez, pero cuando Daniel escribe eso, Babilonia ya había destruido Jerusalén, ya estaba en ruinas. Daniel estaba cautivo en Babilonia cuando escribió estas palabras. El Señor le dijo que la ciudad, en esta profecía le dijo que la ciudad de Jerusalén iba a ser reconstruida y el santuario iba a ser reconstruido. Eso está en los versículos anteriores. Pero luego le dice
el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La segunda destrucción de Jerusalén se dio en el año 70 de la era cristiana, o sea, 40 años después de la muerte de Cristo. ¿Y quién fue el pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén? ¿Quién fue? Roma. Ya lo vimos esta mañana cuando estudiamos sobre Roma, cómo destruyó el santuario. Ahora escuchen. Jesús le dijo a sus discípulos: cuando ustedes vean la señal del profeta Daniel, la abominación desoladora que está en el lugar santo, huyan. Mateo 24 es una profecía de doble cumplimiento. Déjenme leerles aquí en el Conflicto de los Siglos. En la página 28 dice así: la profecía de Mateo 24, y ella cita Mateo 24, es una profecía de doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Así que el Señor Jesús dio la profecía de Mateo 24 para anunciar la destrucción de Jerusalén, pero también para anunciar la destrucción del mundo. Los discípulos le preguntaron, Mateo 24:3, le habían mostrado los edificios del templo. Busquen por favor, Mateo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo anunció la destrucción del templo de Jerusalén y dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. El versículo que sigue, el 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En la mente de los discípulos, la destrucción de Jerusalén y del templo era el fin del mundo. Por eso le dijeron: ¿cuándo va a pasar eso, Señor? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor Jesús les respondió a esa pregunta, pero no clarificó en la mente de ellos el hecho de que la destrucción de Jerusalén y la destrucción del mundo en su venida eran dos eventos separados. Miren lo que dice el Conflicto de los Siglos. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la segunda venida de Cristo. Cristo les había anunciado que volvería, y cuando le oyeron predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo. Y por eso, al reunirse alrededor del Señor en el Monte de las Olivas, le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y ahora escuchen lo que dice. Lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros. Ahora escuchen.
el Señor en su misericordia les veló lo que habría de venir. Porque si ellos hubieran entendido que la destrucción de Jerusalén iba a venir en sus días, pero que la venida de Cristo faltaban todavía casi 2000 años para que sucediera, les hubiera venido un desánimo, una desesperación. Se hubieran sentido completamente desolados. Imagínense si a ustedes les dijeran ahora, todavía faltan 2000 años para que venga Cristo. ¿Podríamos nosotros predicar el mensaje de que Cristo viene pronto? Obviamente no. Dice, si los discípulos hubieran comprendido estos dos sucesos, estos dos acontecimientos futuros terribles, la destrucción del templo y finalmente la destrucción del mundo en la venida de Cristo, si Cristo les hubiera explicado el tiempo que pasaría entre el uno y el otro, si hubieran sentido abrumados por el miedo, el dolor y el desánimo, en su misericordia Cristo les veló el porvenir, les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron. Tiene un doble significado y va a tener un doble cumplimiento. ¿Por qué les explico esto ahora? Para entender la abominación desoladora, necesitamos entender cómo se cumplió esa vez para ver cómo va a ser en nuestros días. Página 40 del Conflicto de los Siglos. La profecía del Salvador de Mateo 24, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. Conflicto de los Siglos, página 40, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no es más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Habiendo entendido que Mateo 24 es una profecía de doble significado y con doble cumplimiento, tenemos que entender que la abominación desoladora fue una señal para los discípulos en sus días, pero también es una señal para nosotros en nuestros días. Volvamos ahora a Daniel capítulo 9. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, dijo Daniel. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, veis estos edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, él sabía lo que estaba diciendo. Estaba basando su predicción sobre la profecía del profeta Daniel. Daniel lo había dejado escrito 600 años antes, que la ciudad de Jerusalén y el santuario iban a ser destruidos. Y luego dice, en el versículo 27, y en la última semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Aquí está hablando de la confirmación del pacto eterno, la muerte del Mesías a la mitad de la semana, de esa última semana de años, 3 años y medio después del ungimiento de Cristo. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así se confirmó, se ratificó el pacto con su sangre, y a través de eso hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Se refiere a la ofrenda por el pecado, la ofrenda de animales que se ofrecía en el santuario. Ya no era necesaria después de la muerte del Señor, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora miren lo que viene. Después, esto es después de la muerte del Mesías, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá la consumación, o será el desolar. Noten, después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Ahora, aquí habla de las muchedumbres de las abominaciones. Yo quiero que ustedes hagan algo ahora, los que tienen su Biblia en su mano. Fíjense por favor Daniel capítulo 9 y versículo 27, la segunda parte. Y yo quiero que miren para ver si alguno de ustedes tiene la versión Valera del 2000 o Valera de 1990. Y quiero que lean cómo dice esa parte del versículo. Si usted tiene una Biblia donde dice algo un poquito diferente de lo que acabamos de leer, por favor, compártala con nosotros. Allá hay una Biblia que dice un poquito diferente. A ver, ¿quisiera usted acercarse aquí para leerlo? Venga, por favor, para que quede en la grabación también. Ustedes van a notar que esta traducción es un poquito más clara y nos va a ayudar a entender que aquí está mencionada la abominación desoladora. Esa misma es, sí. Ven, por favor. Sí, adelante, léelo. Daniel 9:27 dice: en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hasta ahí igualito que nuestra Biblia, pero ahora viene la segunda parte del versículo, presten atención. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Gracias. ¿Notaron lo que dice? Sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora hasta que lo decretado caiga sobre el desolador. Les hago una pregunta. ¿Quién es el desolador que desoló la ciudad de Jerusalén y el santuario? ¿Quién es el desolador? Roma, muy bien. Pero dice, sobre el ala del templo, alguien ejecutará la abominación desoladora, hasta que lo decretado caiga sobre el desolador. Roma también iba a ser castigada. Roma es el desolador y será castigada. Primero fue castigada Roma imperial, pagana, y cayó, pero también la Roma final va a ser castigada y llegará a su fin y no habrá quien la ayude, dice Daniel 11:45. Sin embargo, aquí está hablando de la Roma pagana que destruyó el santuario. Y dice, en el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora. Es esta traducción la que tenía Cristo a su disposición cuando Él citó este pasaje. La traducción griega dice exactamente esto. Y no hay ninguna contradicción con la traducción que tenemos nosotros del hebreo. El problema es
el entender una palabra. En nuestra Biblia dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Y allá dice, en el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora. Pareciera que está diciendo dos cosas distintas. En la muchedumbre vendrá la abominación desoladora. Y allá dice, en el ala del templo alguien ejecutará la abominación desoladora. Aunque parecen dos cosas distintas, está hablando de lo mismo, porque en hebreo había un lugar en el templo que se llamaba justamente el ala del templo. Era la corte de los gentiles. Y la corte de los gentiles se dice en hebreo el ala del templo, o se le llama también la muchedumbre, el ala del gentío, el ala de la muchedumbre. En hebreo, muchedumbre se dice goyim, y goyim literalmente quiere decir los gentiles, las naciones, la muchedumbre, los que no son judíos. Los judíos eran los únicos que podían asistir al templo, pero había un ala del templo que estaba fuera de los muros, en el cual podían venir los gentiles. En ese lugar se iba